Bienvenidos a este nuevo video de Camino Ideal. En este caso les vamos a mostrar todo sobre el norte argentino. Vamos a hacer un montón de videos sobre el norte para si te interesa viajar o si simplemente quieren conocer este destino. Acá está, esto es el norte argentino. Empezamos nuestro recorrido por el noroeste argentino, en la localidad de Cafayate. Es mundialmente conocida por tener la ruta del vino más alta del mundo. Se puede visitar durante todo el año, pero en verano hay altas temperaturas y mucha lluvia, por eso es mejor evitar esta época. Está situada a 1683 metros sobre el nivel del mar. Cada febrero se realiza un festival de folclore muy importante llamado Serenata a Cafayate. Recorrer el centro de Cafayate, que es un centrito, es chiquito. Es un centro chiquito, como la mayoría de las ciudades turísticas que son chicas o pueblos chicos, se concentran alrededor de la plaza, que ahora la plaza, si ven aquí a nuestra izquierda, está cercada con una tela verde. Reformando. La están reformando. Una pena, puede ser divina. Seguramente cuando ustedes vengan lo van a encontrar lista para disfrutar. Alrededor de esta plaza entonces vas a encontrar lugares para comprar, puedes comprar artesanías, ponchos o para comer. Hay un montón. Para comer, exacto. Y si te interesa cuándo son los precios para comer en este lugar, fíjate que acá tenemos un video hecho acerca de los precios en todo el norte argentino, no solamente acá en Cafayate. Sí, ideal para planificar un viaje. Así que bueno, a venir te podés reservar una hora para ver el centro. Sí, en una hora lo reconoces. Lo reconoces y disfrutás y conocés y todo. Recorres una hora y media y ahora nos vamos a un lugar muy particular acá en Cafayate, muy de acá, no muy particular, muy autóctono. Muy autóctono. Porque dicen que el Cafayate es la tierra del vino. Sí, así que nos vamos al Museo del Vino. ¿Vamos? Vamos. Antes de ir a visitar un viñedo, venimos a conocer el Museo del Vino que queda acá en pleno centro de Cafayate. Realmente un lugar hermoso que nos sorprendió. Mucha tecnología, un lugar para toda la familia que muestra cómo se hace el vino desde sus inicios hasta que llega a tu mesa. Realmente recomendable para todos y muestra por qué se dice que acá en este lugar se hace el mejor vino del país. Básicamente, las condiciones de todo están dadas para que sea un vino realmente excepcional. Así que no hablemos más y vamos al viñedo a probar el vino una vez por todas. Cafayate tenés que venir a una bodega. Hay un montón de bodegas, hay un montón de propuestas diferentes. Nosotros elegimos venir a esta que se llama Piatelli y que podés no solo hacer la visita guiada, sino que también podés comer. Podés venir a almorzar, podés también venir a tomar una merienda, por ejemplo. Es muy importante reservar unos días antes a través de un mail donde ellos te dan la confirmación, así te evitas cualquier tipo de espera o venir hasta acá, que es un caminito bastante largo, como de 3 kilómetros en tierra y por ahí no conseguir lugar. Todo el mundo conoce la empanada en Argentina, es muy famosa claramente y acá no es la excepción. La diferencia en estos lugares aquí en Salta que te la dan con una salsita que obviamente está rica, a veces es de tomate y a veces es un poco picantita. Generalmente son cortadas a cuchillo, esta también es carne cortada a cuchillo. Yo soy más de la carne de ciudad, la carne picada de carnicería, pero está muy rica también y es una empanada diferente. Comimos muy rico, elegimos comer parrilla, era un menú que ya estaba prefijado, sería la palabra, una propuesta que traía empanadas, que traía pollo, que traía churas, que traía carne, así que estamos muy contentos. Terminamos con un flancito con dulce de leche, traía una botellita de vino. Y lo mejor, me parece lo mejor de la experiencia es comer con una vista increíble. Ahora vamos a
hacer la visita guiada. Como te decía, es importante reservar porque, por ejemplo, nosotros nos dijeron, bueno, a las 14 vengan a almorzar y a las 16 hacen la visita guiada. Así que veremos cómo resulta eso. Vamos a aprender cómo se hace el vino en esta bodega. Se está poniendo un poquito difícil porque esta ya es la tercera ronda de vino que nos sirven, pero igual es como que vos tomás un poquito y lo que no querés lo tirás ahí en una ollita y tenés agua y te van explicando, o sea, te ponen una comparación de los vinos y te van explicando las diferencias de cada uno. Por ejemplo, un Malbec de Mendoza con un Malbec de acá de Cafayate. Terminás así como contento, feliz. La verdad que muy recomendable, tanto si te gustan como si no entendés nada. La verdad es que nosotros no entendemos de vino, igualmente lo disfrutamos, pudimos preguntar un montón de cosas, muy recomendable. Y si venís a Cafayate tenés que venir a una bodega, por supuesto. Esta muy recomendable. Este es el hotel que elegimos para quedarnos acá en Cafayate. Un hotel muy lindo que está cerca del centro y realmente muy agradable, tiene estacionamiento privado también, desayuno y no cuesta tan caro. Si pudiera darles una recomendación para los hoteles en Cafayate sería una sola. Tengan en cuenta el frío. Hace mucho frío, en los ambientes también hace mucho frío. La gente que atiende en los lugares está abrigada. Imagínense el frío que hace. Ténganlo en cuenta para reservar su hotel en el Cafayate. La tierra del vino, por eso, bueno, vinimos a tomar un vino acá en Bad Brothers Experience, que es un lugar que es especializado en buenos vinos y en buenas experiencias gastronómicas. Es un lugar de tapas, o sea que vos te pedís distintos platos y vas probando. Nosotros elegimos empezar con empanadas salteñas y la médula que estaba buenísima, era algo que nunca había probado. De hecho me manché mi pantalón y bueno, me quedó la manchita de médula. Después comimos ñoquis con una mezcla de queso de cabra y trucha y un osobuco. La verdad que estaba buenísimo. De postre también comimos un turrón salteño y otro postre que era bien dulce de chocolate, como a mí me gusta. La verdad que el objetivo está cumplido totalmente. Es una experiencia, es algo para sentarse, para disfrutar. Y arrancamos un nuevo día de viaje. Estamos dejando atrás Cafayate y estamos yendo hacia Salta la Linda con un frío bárbaro. Sí, los guantecitos no sirven. Bueno, escúchame, 3 horitas hasta Salta la Linda, pero lo lindo de este camino, de esta ruta, es que es escénica. Apenas dejás Cafayate, entras a la Reserva Natural Quebrada de las Conchas, donde tenés un montón de lugares para parar y para admirar formaciones rocosas como el anfiteatro, la Garganta del Diablo. Ya vamos a ir, pero bueno, pasaron 5 minutitos y ya tuvimos que parar. Este no es ningún lugar, ni la Garganta del Diablo, ni nada. Pero dijimos, ¡paremos! La ruta es hermosa y tuvimos que sacar a Alan un rato para que vuele. Así que vamos a mostrarles todo lo lindo de esta ruta, que es súper recomendable para hacer tranquilos y de día para admirar el paisaje. Llegamos a una de las paradas estrellas de la Quebrada de las Conchas, que es el anfiteatro. Un lugar realmente, digo mucho realmente yo, porque realmente es realmente muy lindo. Un lugar que nosotros no esperábamos que sea así, nos recuerda a los lugares que conocimos en Estados Unidos. Sí, un gran cañón, una sí, cosa así. Realmente. Muy lindo. No hay nadie, ahí veo que está entrando un auto. Sí. Entrando digo porque es como que vos venís por la ruta y tenés una entradita. Un trechito de tierra. Sí, que dice el anfiteatro, hay que estar atento. Acá cuando lleguen van a encontrar algunos puestitos, ahora todavía es medio temprano. Es recomendable venir más sobre la tarde porque la luz del sol da de diferente manera. Claro, se llama el anfiteatro porque precisamente tiene como una acústica un tanto especial que hace que, bueno, que sea buena la acústica. Que se escuche muy bien. Generalmente ahora no, porque estamos en esta situación en el mundo, entonces no hay gente temporada baja. Claro, si no siempre hay gente tocando algún instrumento, haciendo notar esa acústica increíble que hay. A parar en el anfiteatro porque realmente vale la pena. Realmente vale la pena.
salida del anfiteatro apenas salís, o antes de llegar, según de dónde vengas hacia dónde vayas, está la Garganta del Diablo, que es otro lugar donde merece la pena parar. Hay puestitos de artesanías, hay lugar para comprar torta asada, y este lugar es muy increíble. ¿Por qué? Porque hace millones de años que se fue formando. Ahí hay un cartelito explicando que dice que el agua se fue metiendo entre las grietas a través de casi 100 millones de años y formó lo que vemos ahora, que es la Garganta del Diablo. Así que vale muchísimo la pena frenar acá, sacarse unas fotitos, conocer este lugar. Cinematográfica, te diría yo, desde la ruta de Cafayate a Salta. La parada de Relatos Salvajes. Así está señalizada en la ruta. Vos venís, hay un cartel escrito a mano, rústico, con tiza, que dice Relatos Salvajes. ¿Por qué? Porque acá se filmó un segmento de la película donde el grandote le hace popi en el es Baraglia, en el capó. Sí, que se cae Por el eso, auto. el grandote le hace popi en el techo, en el auto, es Baraglia. Él quería cambiar la rueda, no me Claro, acuerdo. Bueno, claro. Este es el puente Morales, donde se filmó ese Acá se pedacito de pelearon, película. se pelearon y por ahí se fue al agua. Y te digo que el lugar, estamos solos, te tenés que desviar de la ruta. Es una ruta que está ya Claro, vieja, no es ruta. obsoleta. Claro. No hay nada, está Como solamente un ex camino, puente. la verdad no tenemos señal como para googlear qué pasó con este camino, pero bueno, estamos acá disfrutando de este lugar donde se filmó Relatos Salvajes. Dejamos atrás Cafayate, pasamos por el Camino de las Conchas, vimos un montón de paisajes hermosos, anduvimos por un montón de lugares muy lindos y llegamos a Salta. Salta la linda, y realmente es linda porque estamos acá en la plaza. Yo les recomiendo que si vienen por primera vez, vengan acá a la Plaza 9 de Julio. Les va a encantar, es un entorno muy lindo, muy colonial. Muy colonial. Sí. Alrededor de la Plaza del 9 de Julio tenés, por ejemplo, el Museo de Alta Montaña, que es muy famoso porque ahí están los niños de... Ay, no me va a salir. Suillaco. Bueno, que son momias que encontraron en la alta montaña. Bueno, son muy famosas. Vengan porque además tiene una entrada muy accesible. Dato a tener en cuenta, los lunes está cerrado. Después tenés el Cabildo, que es el cabildo mejor conservado de toda Argentina, donde Está acá también... atrás, a ver si se ve. Sí, es hermoso. Funciona un museo, si les interesa. Después tenés la catedral, que lo que te dicen todos, aunque no seas católico, entrá, porque es divina. A mí me parece que ahora está cerrada. Como nosotros que tenemos un ratito solamente, Sí. venir a conocer la plaza principal y todo esto que acaba de contarnos Eli vale la pena sin duda. Sí, hay lugares para tomar algo, para comer. La verdad que está divino. Está bueno porque además se mezcla un poco lo colonial, lo antiguo, muy bien conservado, con lo actual, lo moderno, porque hay bares modernos, hay cervecerías, hay un poco de todo, todo concentrado en el centro de Salta. Los arbolitos me llamaron la atención, tienen naranjas, Hay mandarinas. naranjos, claro. O sea, nadie se lleva las naranjas y las mandarinas. ¿Cómo se llama el árbol de la mandarina? ¿Un mandarino? No, no sé. Naranjos y mandarinos. Bueno. Bueno, seguimos. Tengo un poquito más todavía. Sí, Narina, experiencia de palomitas, que le guste las palomas, está bueno. A unas muy poquitas cuadras de la Plaza 9 de Julio, que es donde recién estábamos, en la esquina de Caseros y Córdoba, encuentran esta iglesia que, te digo, me gusta más que la catedral. Tremenda revelación. Es la iglesia de San Francisco y tiene como curiosidad que tiene el campanario más alto de toda Sudamérica, con 54 metros de altura, y vale la pena venir a verla porque realmente es hermosa. Estamos subiendo el teleférico en Salta la Linda. Sí, el teleférico va hacia el Cerro San Bernardo. ¿Cómo se mueve, papá? Se mueve
Va subiendo, sigue subiendo. O sea, ¿cuándo termina de subir el teleférico? Lindo, Hay que pagar una entrada, por supuesto. Puedes elegir pagar ida y vuelta o solamente vuelta. Y No, solamente ida o solamente vuelta. Así. Arriba hay una cafetería. Ya ahora les vamos a mostrar qué tal arriba. Bueno, sigue subiendo. Estoy como tensionada. Sí, está un poco tensionado, pero no, es seguro. Está todo bien. ¿Seguro? Lindas vistas, muy lindo lugar. Está ubicado a 1 kilómetro más o menos de la plaza principal. Se llega prácticamente caminando si no tienen vehículo. Si no, pueden venir con un transporte público. Queda a un... No, y muy importante, tiene un estacionamiento que es gratis, acá al lado, que puedes dejarlo ahí al auto. Llegado aquí al Cerro San Bernardo. Lo que pudimos ver es primero que tiene una vista divina. Ya hay como bruma y no se ve tanto, pero la verdad que es divina la vista a Salta. Después vi mucha gente haciendo ejercicio, o sea que suben el cerro, no como nosotros que subimos en el teleférico, a hacer ejercicio. Llegan acá, hay una estación inclusive de ejercicio. Es un muy buen lugar por ahí si venís varios días a Salta y querés hacer ejercicio, bueno, te venís acá. También vehículos que suben, así que bueno, no solo el teleférico es la única opción para subir, sí me parece una buena experiencia si estás de turista acá en la ciudad. Del teleférico y cruzamos la calle y llegamos acá a esta feria que hay, que está buenísima y es súper común acá en Salta este tipo de ferias donde venden de todo, desde comida, juguete, multirrubro, artesanías. Vamos a hacerlo bastante rápido porque nos tenemos que ir hasta Tilcara, son unas 3 horas de viaje hasta la provincia de Jujuy, donde ya mañana vamos a empezar a recorrer toda esa zona. Así que vamos a ver la feria y después nos vamos a Tilcara. Ya sé que dijimos que nos íbamos a ir a Tilcara, pero te digo que la feria se puso interesante y vimos esto que es re típico acá. Es una tortilla rellena. Esta es gordita, porque ya vi otras que no son tan gorditas. Le tengo mucha fe. Es de jamón y queso y la voy a probar y creo que me voy a quemar también. Mira esto, mira esto. Mira esto. Terrible, ahora me la voy a comer toda y no te voy a dar nada. No. ¿Vamos para Tilcara? Vamos para Tilcara, pero está bien, comemos la torta asada. No puedo hablar, ¿qué hago?